Bueno, empezamos con Joa. Si tuvieras que elegir a un presidente de la región para que gobierne Paraguay por 5 años, ¿a quién elegirías? Lula. Lacalle Uruguay. Pou. Uruguay. Luis Lacalle Pou. Seguimos con Todos Somos Iguales, un capítulo más que lleva a la historia del 30, me encanta así. Ya me parezco a Katia. Al 30 de abril, compartiendo un poco, ya vamos aprendiendo. Lo que quiero aprender también es acá acerca de los compañeros. Sí. Espero que Me se acuerden de pregunto yo, nosotros cuando ¿algún- sean diputados. ¿Alguno de ellos habrá venido en bus? Es mi pregunta. O en Hasta su Delphi. vida se habrán subido. Seguro que alguna vez en su ¿verdad? vida se subieron para irse de excursión y eso, pero y también porque quizás utilizaron muchos de ellos. Así que, Joa, podemos arrancar. Tengo mi tarjeta. Pero bueno, no miento, la verdad que no ando mucho en transporte público y creo que es uno de los grandes temas pendientes no sé, de los últimos 70 gobiernos más o menos, ¿verdad? Nunca el transporte... Hay una anécdota así familiar que yo tengo, que cuando yo tenía como 16 años, estábamos en ese momento en la lucha por mantener el boleto estudiantil, porque el movimiento de la obtención del boleto ya había conquistado el boleto estudiantil, o sea, el medio pasaje para los estudiantes, y los que vinimos después ya como FENADE luchábamos, porque todos los años nos decían que iban a derogar otra vez, de que iban a sacar el medio boleto, cuando es el Parlamento sesionado donde es el Cabildo. Entonces, entre todo eso del transporte público, el medio pasaje, me voy yo y le pregunto un día a mi papá, le digo, papá, qué buena onda habrá sido ser joven, o sea, ser joven cuando vos eras joven, porque los buses de hoy, los chatarras, eran nuevitos. Sí. Sí. Y mi papá me dice, Qué no, mala. realmente no. Nunca. Porque todos los buses siempre en Paraguay se compraron usados, entonces siempre eran viejos. Era como que más barato seguro en esa época, pero No, más barato en relación a lo que se ganaba, a lo Sí. mejor, o sea, había una proporción. Pero digo, nunca las unidades de buses nunca fueron modernos y nuevos para el momento, ni en los 70 cuando mi papá era joven, ni en los fines de los 80 cuando yo nací, ni en los 90, ni en los 2000 cuando yo usaba transporte público para irme al colegio. Entonces, nunca tuvimos un transporte público realmente a la altura de lo que la ciudadanía merece y necesita. público que de público tiene muy poco, ¿verdad? ¿Por qué Exacto. creen ustedes que el Estado no es capaz de explotar este servicio y de ofrecerle a la ciudadanía un servicio de transporte público acorde a la necesidad? Digno. Es como que privatizan. Y de nuevo porque todo se hace de manera aislada, ¿verdad? Y se trata, tiene un historial de justamente de tener complicidad política, vínculo político y demás, ¿verdad? De nuevo es el problema del hecho de que se trata de manera aislada, ¿por qué? Porque se habla, por un lado se habla de buses, por otro lado se habló del Metrobús fallido, en forma separada se habla de la gestión para el tren de cercanía. Y después, por ejemplo, no sé si alguna vez se acuerdan que hubo hace algunos años un intento de ferry que creo que duró un par de semanas, 3 viajes, y chocó y nunca más se supo nada de eso. ¿Chocó? Sí, claro, sí, cuando- confuso. creo que en el muelle Estaba Villa caro Alba, igual estaba caro el Villa. pasaje. Y bueno, claro, pero justamente se piensa de forma aislada. Después creo que ahora la municipalidad impulsó la bicicenda y los monopatines. Creo que hay una empresa que trajo monopatines. Eso pues todo hay que pensar como un sistema, de manera No, pero sistémica. ¿para qué me traes monopatín eléctrico siendo que hay miles de baches? O sea, tipo, no vas a Y poder... bueno, llamarle X, pero lo Bicicenda, por importante es ejemplo. justamente poder darle una mirada amplia, Integral. integral, o si no, de nuevo, los esfuerzos son aislados y nunca se logra dar una mínima eficiencia. Entonces, esa es lastimosamente la consecuencia, una falta de planificación. Sí. Sería Y- como un efecto dominó. ¿Cómo yo voy a lanzar un proyecto si va de la mano, por ejemplo, con el Metrobús? Metrobús falló y yo quiero lanzar mi siguiente proyecto que estaba pensado cuando ya el sistema del Metrobús funcione. Entonces, va echando todos los otros proyectos y nunca va a funcionar. A ver, en ninguno. lo personal a mí me tocó Sí. acompañar y visitar unas cuantas veces al viceministro de Transporte, ¿verdad? Que es una persona súper preparada, súper técnico, pero él no está en la conversación política. Entonces no está en la conversación política y las cosas pasan a su lado y él te sigue dando el criterio técnico de las Claro. cosas. Y es como que no te da ideas, te da propuestas, pero los otros que deberían impulsar las demás cuestiones, como por ejemplo una solución al carente Metrobús, al fallido Metrobús, debería haber sido por lo menos una circular para la zona del centro y las zonas, digamos, donde hay instituciones públicas, ¿verdad? Y él hablaba de esa intención, pero vos le preguntabas a las demás instituciones y nadie sabía nada. Entonces, esa es la institución madre que tiene que regular el transporte de manera sistémica, de manera integral. Y bueno, lastimosamente va por cuenta propia. Yo creo que debería haber una gran mesa de trabajo. Porque en primer lugar está el estado actual de los vehículos que transitan todos los días y también de que un día no puede faltar
el transporte público, porque va a ser un caos. A mí me tocó varias veces estar en mesas de trabajo entre el Viceministerio de Transporte, Petropar, pero en esas mesas de trabajo nunca es como que se le incluyó a la ciudadanía. Entonces si va a haber una visión integral, se le tiene que incluir a los estudiantes. Hay estudiantes que salen de la facultad a las 5 o 6 de la tarde y ya no tienen cómo volver a su casa porque no hay colectivo hasta las 5 o 6 de la tarde, que hay un solo colectivo que es el famoso 18, que viene desde Ñemby más o menos, pasa por desde Ipané, Ñemby, que pasa por Sacramento y va hasta el centro, que el último pasa hasta las 12 de la noche, creo. Viste, Mauri también suele usar. Se retiró ya. No, a mí me pasó que cuando yo gané la elección vendí mi auto y tenía que bajar de mi casa, el popular bajear, ¿verdad? 8 cuadras y salir sobre Sacramento y esperar el colectivo para irme, porque yo empecé a trabajar en el Senado ya con el actual presidente siendo el senador. Y era muy simpático porque al que yo le gané tenía una runner gigantesca y me veía esperando colectivo todos los días. ¿Nunca te subió? ¿Nunca te dijo? Me subió. ¿Te subió? Que trabajaba en el BNF y yo me subía, me subía en su camioneta y él me bajaba en el Senado. ¿Viste? Y se iba a trabajar. Ahora, Sin rencor, ¿estos cambios necesarios ustedes creen que es por una cuestión de una falta de una mesa de trabajo grande, como dice Mauri, o de por ahí tenerla a este sector del transporte como aliado para el día D, por lo que puede brindarte, es lo que no querés destruir el negocio? Porque sería una destrucción prácticamente de un negocio muy rentable en el caso de que sí se implemente un sistema de transporte más eficiente que el que tenemos. Yo creo que hay intereses que chocan, ¿verdad? Todo el tiempo. Los intereses de la ciudadanía con los intereses del sector empresarial que viene explotando el transporte público en Asunción y el área metropolitana, porque también cuando hablamos de transporte público en la capital no podemos desprender de lo que es el área metropolitana. Por eso creo que lo del tren de cercanía y todas las otras cuestiones tiene que estar todo, como dice Seba, dentro de la misma conversación y pensarse todo como algo integral, que es lo que no se hizo ahora. Parte de no pensar las políticas de forma integral, lo que hablábamos en el episodio anterior de las políticas sociales, o no pensar el transporte público de manera integral, es porque sigue, digamos, siendo funcional a los intereses de unos pocos versus los intereses de muchos, que somos los que finalmente pagamos el plato roto de las decisiones que toman otros por nosotros. En ese sentido, yo creo que lo del transporte público sí puede requerir una mesa de trabajo, pero sobre todo requiere voluntad política de poner en claro cuáles son cuáles son las opciones de movilidad urbana que vamos a tener en Asunción y el área metropolitana, y a los empresarios que quieren invertir ahí que se ajusten, porque algo que los empresarios del transporte todo el tiempo dicen en Asunción es, no, pues yo pues pierdo luego con este negocio. La pucha, ¿quién es lo que se queda 100 años en un negocio en donde está perdiendo? Es mentira. Una persona que está invirtiendo algo busca rentabilidad y es lógico, porque está invirtiendo capital. Entonces, primero que nada, vamos a sincerarnos, no pierden plata. Y si pierden plata, bueno, retírense y dejen que el sistema cambie, ¿verdad? Yo creo que hay cambios que se van a dar en otras ciudades del país, en Ciudad del Este, pero pronto con el sistema de buses eléctricos que van a hacer. Villaliza también, y yo creo que van a ser un motor de cambio para el resto del país, ¿verdad? Como ejemplificador para el resto del país. Lo lamentable es que la capital no esté a la vanguardia de lo que se necesita en temas de transporte público, pero sí, yo creo que es mentira que los asuncionos tenemos libertad de movilizarnos y nuestra libertad implica tener un auto. Eso no puede ser así. Tiene que haber opciones y la libertad implica que podamos elegir de qué manera movernos en una ciudad que es capital y en su conexión con las otras ciudades del área metropolitana. Así que creo que es una deuda pendiente y espero que se resuelva en los próximos 5 años. Bueno, mi querido Joel, ¿alguna pregunta? Bueno, empezamos con Joa. Si tuvieras que elegir a un presidente de la región para que gobierne Paraguay por 5 años, ¿a quién elegirías? Lula. ¿Por qué? Sin lugar a dudas. Soy muy fan de Lula. Llevó adelante programas, sacó una cantidad de gente, millones, ahora ni siquiera recuerdo la cifra, millones de brasileros de la pobreza. Logró equilibrar perfectamente lo que se requiere en términos de políticas sociales con desarrollo económico, que me parece como el balance ideal que necesitamos para países como Paraguay. Creo que conoce mucho nuestro país, tuvo un compromiso con Paraguay cuando antes del vencimiento del tratado y del tema de la renegociación, que es 2023, decidió abrir y renegociar eso. Antes, algunos puntos recibimos, de hecho, fondos que ingresan a FONACYA a partir de ese proceso de negociación, para mí un resultado que tiene que ver con la voluntad política que tuvo él de darle
a Paraguay precio más justo por su energía. Y por otro lado, fue un político que supo construirse desde abajo. Salió de una familia muy pobre y llegó a ser presidente de la República 2 veces, 3 veces con este Estuvo periodo. preso incluso. Estuvo preso, superó la prisión y fue sobreseído en todas sus causas. Seba, ¿a quién le traerías? No puede ser Lula. La calle Pou, Uruguay. Uruguay. Creo que es una persona que con una moderación, con un estilo moderado, logró devolver equilibrio a Uruguay, logró proyectar Uruguay al mundo. Y coincido mucho en sus políticas que tienen que ver con impulso a la tecnología, proyectar Uruguay como epicentro de tecnología, de trabajo, de generación de empleo, de formación. Y creo que tenemos muchas similitudes y cuestiones de oportunidades para nuestro país en esa misma línea. Mauri. Coincido con Luis Lacalle Pou. ¿No tenés otro candidato por ahí? No tengo porque en primer lugar tuve el honor de conocerlo y coincidimos mucho con el pensamiento republicano y democrático del Paraguay mismo. Me parece muy conservador también, una persona que se estrecharon muchísimos lazos entre Paraguay y Uruguay durante este gobierno. Entonces se ganó mi respeto y también por las veces que le vi, inclusive también el afecto de todo el gabinete de este gobierno. Bueno, por ahora se tienen que resignar a elegir entre Santi, Efra, Payo, Euclides, ¿verdad? Creo que en un futuro muy lejano, imposible lo de lograr, van a tener al presidente que desean. Yo creo que estamos muy próximos a tener un presidente que en serio querramos y que no nos obliguen a tener de alguna u otra forma, así que ¿A esperemos quién también- no le traerían? También estaría interesante. ¿A quién no le traerían? ¿A quién? Ni quién aunque no? te regalen. Como presidente, Sí, puede ser también del país. Me doy la vuelta y ustedes opinan. co- Nada, y mentira. colorado o de otro. No, de el cualquier- color que quieras. No, Payo no me gusta. Payo no. Joan, Yo no le traería a Nicolás Maduro, ni loco. Seba. No le traería a Pedro Castillo. Mira qué fuerte. Respuesta Vamos un poco cerrando. lógica, ¿verdad? Vamos cerrando. Vamos cerrando. Vamos cerrando este capítulo, les espero en el próximo, les esperamos mejor dicho en el próximo, pero ya me quiero pelear. Yo no me tenía que pelear acá, ¿verdad? Che, no se pelearon, sí que ¿qué No, pasó? ¿verdad? Estaba Están muy perdiendo tranquilo, la por eso yo magia. así quería ya. Nunca Quería luego nos euforia. peleamos. Muy zen. 30 de Estaban abril, perdiendo la 30 de abril, la próxima hacemos en Vale, una clase de yoga. Yo ya estoy calculando que Mauri se unió también a la concertación o algo. No, Porque algo hay acá. algo pasa. Sí, Nunca lo dudé. que Un pasa- abrazo concertacionista. Lo ¿cómo que le vamos a pasa es llamar? que le están abandonando todo cada vez y todos se están yendo a Estados Unidos, entonces se tienen que agarrar de Paraguay, así que nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.